¿Qué tienen en común la máquina de abducción, la máquina de aducción, la máquina de extensión de rodilla y la máquina de flexión de rodilla? Pues mira, en este vídeo te lo digo. Aparte de la parte obvia, que estas máquinas son todas enfocadas para pierna, hay cosas que tienes que tener en cuenta que van en conjunto para todas las máquinas en específico. Si te das cuenta, todas las máquinas cuentan con diferentes agarres. La de abducción, la de aducción y la de extensión de rodilla cuentan exactamente con los agarres en la misma posición. Y justo la máquina de isquiosural sentado es la única que cuenta de manera diferente con este tipo de agarres. Así que si nos centramos solo en la máquina de abducción, la máquina de aducción y la máquina de extensión de rodilla, tenemos que pensar en lo siguiente. Tenemos que pensar en llevar los hombros bien atrás y abajo, es decir, lo que se llama una retracción escapular, y coger todo lo que podamos el enganche atrás. Uno de los errores más comunes que se suele cometer en estas tres máquinas es cogerlo justo en el enganche negro, justo en la parte de goma que tienen las máquinas. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros somos muy pequeñitos, cogemos el agarre justo lo más delante posible, lo que va a pasar es que mis hombros se van a adelantar. Voy a perder esa capacidad de generar fuerza. Y al final tienes que tener en cuenta que en cualquier ejercicio, cuanto más estable estés, más fuerza puedes aplicar. Si tú pierdes esa capacidad de estar estable porque los hombros se te van hacia adelante, porque las manos las tienes delante, menos fuerza vas a poder realizar, más incómodo vas a estar y por tanto no va a ser tan eficaz el ejercicio. Si nos vamos, por ejemplo, a la máquina de isquiosural sentado, hay algunas cosas que cambian un poquillo, pero básicamente el mantener los hombros atrás y abajo se mantiene. En estas cuatro máquinas esa es la clave: hombros atrás y abajo, lo que se llama una retracción escapular. Pero claro, ahora mismo el soporte lo tenemos justo delante de nosotros. Si nosotros intentamos bloquear los codos y aplicar fuerza contra el propio soporte, que te comentaba, me va a aplicar fuerza en dirección contraria. Si yo hago fuerza contra el soporte, bloqueo los codos para que mi brazo esté en un bloque y me quedo en esa posición manteniendo los hombros atrás y abajo, voy a estar pensando menos en compensar o en controlar esta parte de, oye, me estoy escurriendo, oye, no puedo controlar el movimiento, y simplemente me voy a centrar en poder aplicar fuerza. Ahora bien, una vez ya te he explicado las cosas que tienes que tener en cuenta en estas cuatro máquinas, te voy a explicar las cosas que tienes que tener en cuenta de máquina en máquina, ¿vale? Si nos vamos a la máquina de aducción, es decir, la máquina que cierra, intenta poner el pie justo en el segundo soporte. Porque, ¿qué es lo que pasa? Todo al final se basa en cuanto a fuerzas. Cuando tú puedas aplicar más fuerza en una dirección, más fuerza te va a devolver en dirección contraria. Más estable vas a estar, el ejercicio va a ser lo mejor posible para ti. Entonces, en vez de colocarlo en el primer soporte, intenta colocarlo en el segundo soporte, porque ahí vas a poder enfatizar mucho más en el propio aductor y vas a estar mucho más estable. Si nos vamos a la máquina de abducción, es decir, la máquina que abre, ahora no tienes que colocar el pie en el segundo soporte, sino que lo tienes que colocar en el primero. ¿Por qué? Porque si tú colocas el pie en el segundo soporte, cuando estés en la parte más lejana vas a tener tendencia a arquear el lumbar. Colócalo justo en esta ocasión el pie lo más debajo que puedas de la rodilla. ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estamos? A ver, coméntame, ¿qué dudas tenías aquí? Nada, la verdad es que llevo un tiempo con ligeras molestias aquí en la zona de la cadera. Y bueno, pues te quería preguntar si haciendo este tipo de ejercicio pues podría tener algún tipo de mejora. Cuando tú hagas este movimiento, ¿vale? Sí que puedes tener un poquito de mejora, porque sobre todo el glúteo, que es el que se ancla en la cadera, es uno de los músculos que se ancla en la cadera. Si tú al final lo vas trabajando poco a poco, vas sintiendo mejor. Ahora bien, cuando hagas esta máquina, no pienses tanto en empujar el soporte con las rodillas, porque mira, haces ese movimiento. Piensa en abrir el soporte con las propias rodillas, alejarlo. Vas a sentir molestias aquí, en lateral, ¿vale? Entonces, haz otra vez, para que lo corrobores. Vale, y ahora piensa en hacer lo mismo, pero en abrir la cadera, apretar el glúteo y en abrir la cadera. Movimiento de manera externa va a ser igual, de manera interna va a ser distinto. ¿Por qué? Porque el glúteo al final se ancla en la cadera, ¿vale? Entonces, si tú piensas en abrir la cadera, vas a poder centrarte bien en el propio movimiento y a evitarte esa molestia, ¿vale? Lo único aquí, las manos, colócalas atrás, retracción escapular, ¿vale? Y aprieta fuerte, como que no tirar hacia arriba. Y a la vez tú piensas en abrir la cadera. ¿Mejor? Está mucho más en el glúteo. ¿Mejor? Mucho mejor. O sea, cero molestia y lo noto mucho más cargado en la zona, lo que está más pegado al asiento, vamos, lo que viene a ser más el glúteo. Ok. En la máquina de isquiosural sentado, por ejemplo, tienes que tener varias cosas en cuenta. En concreto, 4. Así que la próxima vez que vayas a hacer esta máquina, ten en cuenta este orden para que lo puedas ajustar a tu persona. En primer lugar, el respaldo, más lejos o más cerca. Lo que te va a decir en qué posición colocas el respaldo es el popliteo. ¿Y qué es el popliteo? El hueco que tienes tú detrás de la rodilla.
Esto tiene que estar bien anclado al banco, tiene que estar bien pegadito para que tú puedas hacer la extensión de la rodilla y la flexión de la rodilla. Obviamente, en esta máquina en cuestión, el movimiento principal es la flexión de la rodilla. Si yo no estoy bien anclado, me voy a ir escurriendo. ¿No has notado alguna vez en esta máquina que te vas escurriendo y el lumbar va entrando más en juego y el isquio ya se va perdiendo un poco por el camino? Bien, ajustalo bien. Una vez ya tengas el popliteo bien anclado, nos vamos a lo segundo, la altura donde tú pones los pies. ¿Más arriba o más abajo? ¿Tengo la rodilla más extendida o tengo la rodilla más flexionada? Recomendación, estas máquinas van del punto número 1 al punto número 5. Si no tienes ningún problema, ninguna lesión, nada, colócalo en el punto número 2 o colócalo en el punto número 3. ¿Por qué en el punto número 1 no? Pues bien, te va a dar un estiramiento que es innecesario, te va a dar un pequeño beneficio, pero a su vez vas a estar un poco más incómodo. Entonces, ¿es rentable sacar un poco más de beneficio pero estando un poco más incómodo? ¿O es mejor tener un poquito menos de beneficio pero estando más cómodo en el movimiento, más estable y por tanto más capacidad de poder aplicar fuerza? Eso ya te lo dejo a tu elección. Tercer punto, en dónde yo coloco el rodillo, dónde coloco los pies, dónde pongo yo los pies. Esto al final te viene dado del primer punto, el popliteo. Tienes que ponerlo justo en lo que se llama el tendón de Aquiles, ¿vale? No tiene que estar justo en el talón, no tiene que estar en el gemelo, un punto medio. Tú al final te vas a dar cuenta que donde coloques el pie, en los diferentes puntos que tiene, hay un punto en concreto que te sientes cómodo, te sientes cómoda. Pues ya está, ese es tu punto. Y ahora bien, la clave de todo, el soporte en el que tú te aprisionas, ¿vale? En el soporte en el que tú te aprietas. Siempre, o si lo ponemos un punto más abajo, nos va a apretar mucho, no vamos a poder aguantar la propia máquina. Si lo ponemos un punto más arriba, nos va a sobrar un poco de espacio, no vamos a estar anclados, nos vamos a escurrir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, lo colocamos un soporte un poquito más arriba, coloco una esterilla que me va a hacer que ese espacio que queda entre el soporte y mi pierna no exista, voy a estar estable y si volvemos al inicio del todo, cuanto más estable esté, más fuerza voy a poder aplicar. Sigue estos pasos cuando vayas a hacer esta máquina, son muchos, lo sé, pero si vas poco a poco haciéndolo, te vas adecuando a, vale, lo tengo que colocar en este número, lo tengo que colocar en este número y ya vas de manera automática y rápido. Y para acabar nos vamos a ir a la máquina de extensión de rodilla, es decir, cuádriceps. Cuando tú hagas esta máquina tienes que tener en cuenta lo mismo que la máquina de isquiosural sentado, es decir, ajustar el banco a la distancia óptima en la que tu popliteo quede bien anclado al propio banco. Si tú puedes estar bien anclado, no te vas a escurrir, vas a poder aplicar bien fuerza. Ahora bien, una cosa a nivel interno que tienes que tener en cuenta a nivel de sensación interna es la siguiente. Tú te colocas en la máquina de extensión de cuádriceps, ¿vale? Tienes el rodillo en los pies. Bien, no pienses en empujar el rodillo con los pies, sino piensa en extender la rodilla. Si tú piensas en extender la rodilla en vez de querer empujar el rodillo, el cuádriceps se va a llevar más estímulo. ¿Por qué? Porque al final el músculo se ancla en un punto en específico, es decir, el cuádriceps, no me voy a poner aquí técnico, pero el cuádriceps se ancla en la cadera y se ancla en la rodilla. Entonces, si yo pienso en extender la rodilla en vez de empujar el rodillo con el pie, voy a tener más estímulo en el cuádriceps porque estoy pensando en hacer ese movimiento, esa acción que requiere el músculo. Como te digo, a nivel externo se va a ver exactamente igual. A nivel interno va a cambiar la cosa. Así que ya sabes lo que tienes que tener en cuenta la próxima vez que hagas cualquiera de estas 4 máquinas. Revísate el vídeo todas las veces que sea necesario, ten en cuenta las cosas que te he comentado, ves aplicándolas y luego después me vas comentando. Así que me despido y nos vemos en la próxima. Adiós.